Buenos días amigos, estimados socios de negocio, espero se encuentren bien. Gracias por acompañarnos en esta nueva actividad de Maps University, en esta ocasión con Riverbed y el tema ¿puedo medir el impacto de un nuevo requerimiento y o configuración dentro de una infraestructura de TI antes de su implementación? Se encuentra con nosotros Marvin Jiménez del equipo de Riverbed, ingeniero de preventa para Latinoamérica. Mi nombre es Mauricio Medina, soy gerente de producto para las soluciones de Riverbed dentro de Maps. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Cedo el micrófono a Marvin Jiménez. Hola Mauricio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos en esta sesión donde quizá, vamos a hablar un poco de ese proceso o esas herramientas que tenemos en Riverbed para simplificar el proceso de gestión de una infraestructura de TI. Hemos hablado de nuestras soluciones para monitorear infraestructura actual, pero hoy queremos hacer un híbrido con un par de soluciones que tenemos, que precisamente, vamos igualmente a atacar en menor manera el tema de mi infraestructura actual, pero de una herramienta que yo puedo integrar para que no solo pueda ver qué está sucediendo, sino pueda plantear escenarios posibles o eventuales escenarios de cambios que yo requiera hacer, de infraestructura que deba mejorar, dado un proceso cíclico, o simplemente calcular o medir la implicación de algún eventual cambio dentro de mi infraestructura. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la línea que vamos a seguir. Importante, hoy las dos soluciones que vamos a hablar son soluciones de software, son 100% aplicaciones que, les decía, integro como infraestructura o que bien puedo manejarlas de manera separada. Quizá para ir comentándoles un poco, vamos a hacer esta breve presentación y quiero mostrarles las dos herramientas para quizá plantear ahí esos posibles escenarios. Y para comentarles, ¿qué hemos visto y qué tenemos nosotros en Riverbed para poder solventar una necesidad en algunos casos o un punto de mejora que tienen al menos el 42% de las organizaciones cuando se habla de gestión de TI? ¿Qué sucede? Normalmente, y como ya hemos visto y hemos discutido en otros momentos con nuestras soluciones de monitoreo, siempre hay un alto porcentaje de problemas que ocurren y de los cuales yo no tengo control. Un problema en un servicio, un problema bajo alguna parte de mi infraestructura y que debo reaccionar sobre la marcha. Pero también está el proceso antes de llegar a ese problema y es cómo administro mi infraestructura. Cómo yo puedo identificar o qué herramientas tengo para poder identificar un problema de mejor manera. Y aquí vamos a entrar en un poco el tema de proceso, el tema de documentación, que ya existen lineamientos y certificaciones en el mercado para entender esa parte, de cómo yo documento mis procesos, de cómo debo hacer una adecuada estructuración del proceso de TI, no solo en el momento de implementar como tal un servicio o una solución, sino de todo ese proceso previo de medir impacto, de analizar las implicaciones, de ver qué escenarios positivos o negativos puedo enfrentar. Y con esto hablamos principalmente de herramientas o de aplicaciones que las organizaciones usan para hacer estos procesos. En el mejor de los casos, cuando se incluyen como parte de su naturaleza o de su ADN. Pero si eventualmente no fuera así, normalmente es una necesidad o un requerimiento que se solventa con herramientas básicas. Y aquí hablamos, por ejemplo, de que la mayor parte de diseños topológicos o documentación de servicios a nivel de infraestructura normalmente se hace en documentos que tal vez son funcionales, pero que no tienen un alcance tan práctico. Y aquí probablemente muchos hemos usado Visio para crear una topología, para hacer una documentación, o archivos de Excel, archivos de Word para documentar procesos. Que son geniales para una función básica, pero que tienen un problema de cómo actualizar esos cambios. ¿Ok? De si yo como usuario o yo como administrador tengo ese control, tengo esa buena práctica de cada vez que ocurre un cambio, ir a actualizar mi topología, ir a actualizar mi documentación.
normalmente no sucede y el documento quedó por ahí y han ocurrido cambios que finalmente no se ven reflejados. Y que esto implica de que se tiene el documento, pero tal vez no se tiene la información necesaria para entender ese proceso. Y es donde vamos a solventar con un par de herramientas que les quiero comentar. ¿Qué sucede? Bueno, normalmente cuando hablamos, y creo que es el caso que estamos viendo de una transformación acelerada, no solo por un cambio de tecnologías, sino también por el factor COVID-19, donde decimos que ya hoy mi topología dentro de mi data center probablemente no sufra mayores cambios, sino que estoy expandiendo mi infraestructura hacia otros servicios. Y aquí podemos hablar no solo de ambientes de cloud, podemos hablar de ambientes donde interactúa mi usuario trabajando desde casa, sino eventualmente nuevas aplicaciones, nuevos servicios que se incorporan para soportar esta nueva realidad. Y que bueno, yo necesito entender y documentar, que va a ser un tema que vamos a estar tocando recurrentemente, esos posibles cambios. ¿Para qué? Para que en el peor de los casos, si yo necesito tomar vacaciones o si por alguna razón necesito salir de la organización, las personas que queden a cargo o que me vayan a sustituir en ese proceso, no solo puedan entender, sino puedan medir o de alguna manera ver información coherente y actualizada. Y que esto se relacione con lo que está pasando en mi infraestructura. Entonces, vamos a tener ese delicado balance entre qué tengo actualmente, qué está funcionando y cómo puedo no solo documentar, sino eventualmente poder medir eso que está pasando y plantear cambios en base a algún requerimiento en particular. Y para esto, bueno, hablamos de que hay escenarios donde tenemos afectaciones un tanto más graves que otras, donde tenemos valores no tan positivos de una prestación de un servicio, que eventualmente puede ser que entendamos a la perfección o que tal vez por un tema de actualización, de topología, se nos haya quedado un poco rezagado. Y aquí es donde planteamos varios escenarios. ¿Qué necesita hoy una organización para medir un efecto de un cambio que voy a aplicar en X situación? Y aquí podemos plantear múltiples escenarios, ¿ok? Pero empecemos, como puede ser una norma, de la parte un tanto más de infraestructura física hacia un tema más funcional. ¿Puedo yo hoy en día medir en mi infraestructura el hecho de que, por ejemplo, un enlace falle, sea un enlace de internet como tal, o sea un enlace privado que me conecta con algún sitio remoto o con algún servicio en nube? ¿Qué implica en cuanto a servicio, en cuanto a funcionalidad, que ese enlace falle? Implica que tengo un enlace de respaldo, que ese enlace de respaldo va a soportar esa carga y eventualmente cuál sería el cambio en la prestación del servicio, en los tiempos de respuesta de ese enlace afectado. O bien, podríamos decir que necesito hoy, que ha sido una práctica común en la mayor parte de los países, al menos para Latinoamérica, de que nos hemos visto forzados de alguna manera a empezar a migrar nuestros servicios a una nueva versión de protocolo. Creo que durante muchos años hemos estado cómodos con la versión 4 del protocolo IP, pero bueno, resulta que eventualmente nos tocará cambiar, queramos o no. ¿Qué implica esto? Yo puedo hacer ese cambio en mi producción, en mi ambiente productivo. Mis equipos están en capacidad de soportarlo. ¿Qué va a cambiar respecto a este momento cuando yo implemente un nuevo protocolo? ¿Cómo van a darse mis métricas de servicio? Eso es precisamente lo que buscamos dentro de nuestras herramientas, poder de alguna manera predecir. No solo, como les decía, desde un punto de vista positivo, de que ojalá que todo ocurra y no haya ninguna afectación, pero eventualmente, ¿quién mi herramienta me puede decir? Mira, Marvin, ese servicio o esa topología, si usted le agrega este servicio, le agrega este tráfico, puede ser que algo no termine del todo bien. O puede ser que necesite hacer un cambio adicional para soportar esa operación. Y es precisamente donde nos planteamos
este escenario de ciclo de vida. El entender que en TI tenemos un proceso cíclico, ¿sí? Un proceso que debemos repetir, debemos mejorar y debemos eventualmente implementar cambios. Y lo entendemos principalmente en 4 áreas. Partiendo del hecho de que ya mi infraestructura esté en producción, de que ya tengo todos mis servicios corriendo y de que ya estoy viendo, por decirlo de alguna manera, el tráfico como tal. Eso implica que yo voy a tener la posibilidad de entender qué ocurre, de poder saber qué está pasando con el tráfico, con mis equipos dentro de mi infraestructura y que con esa información yo pueda colectar datos, entender si con los equipos que tengo estoy funcionando bien, si debo hacer algún cambio físico para incorporar más equipos o algún cambio a nivel de mi topología para mejorar, por ejemplo, un determinado tiempo de respuesta. Este es el proceso quizá de los más críticos, porque en base a esto es donde yo voy a poder evaluar, a poder medir qué implicaciones positivas o negativas voy a tener y el cómo poder atacarlas. ¿Para qué? Para que yo pueda no solo ver qué está ocurriendo, sino validar y de alguna manera medir la implicación de posibles cambios. Les decía, quizá entender si el incorporar una nueva versión o un nuevo servicio va a afectar positiva o negativamente, para que eventualmente con este análisis podamos ir a una fase de implementación o de cambio a nivel de esa infraestructura, pero tomando en cuenta esas variables técnicas que previamente ya pudimos revisar. Y aquí es donde para estos dos procesos principalmente tenemos dos herramientas. Una es la que vamos a poder ver y para la otra les quería dar ese anuncio que tenemos una versión gratuita para que eventualmente ustedes lo puedan experimentar con infraestructura actual. Ya vamos a ver cada una de ellas, pero inclusive les decía, tenemos también una solución que se ajusta a escenarios de ambientes académicos. Tenemos, si bien es cierto, una licencia gratuita para usuarios finales, tenemos también un componente o una licencia académica que podemos liberar con una función un tanto más limitada para instituciones educativas. Pueden ser desde una escuela, un colegio, hasta una universidad. Y que no solo va a servir para mejorar el proceso de aprendizaje, carreras relacionadas a tecnología, sino de que también ellos lo puedan aplicar indirectamente dentro de sus servicios. Pero esto quizá se los comento en unos minutos. Una de las soluciones, que es la que vamos a ver, es nuestra solución de NetPlanner. Como su nombre lo indica, viene a plantearnos una herramienta para que yo, con base en ciertos elementos como son mi infraestructura actual o como puedo incluir infraestructura actual, puedo tener la posibilidad de incorporar o de integrarme con otras soluciones de nuestra línea de productos de Steel Central. ¿Qué implica esto? Que bueno, si yo ya tengo una herramienta como RResponse, como NetProfiler o inclusive como NetIM, yo puedo cumplir ya esa parte del ambiente en producción y de la colección de esos datos del ambiente o de la infraestructura funcionando. O puedo partir de una configuración o un diseño de equipos de terceros, llámese routers, switches, firewalls, servidores, en la que únicamente necesito una instancia básica de configuración. Y quizá esto va a quedar un poco más claro cuando veamos el demo. Pero es simplemente esta herramienta que nos va a permitir entender a tecnologías diferentes de otros fabricantes. Y que en base a esta recolección de información de esa gama de productos multivendor, yo voy a desarrollar junto con mi herramienta varias líneas de acción relacionadas a esa información que estamos recibiendo, que me van a permitir, por ejemplo, plantear un escenario de red eventualmente a utilizar en un futuro y será un ambiente 100% libre, por decirlo así,
o desvinculado de mi infraestructura actual, en un escenario totalmente hipotético. El escenario o las líneas para poder medir o señalar aquellos cambios necesarios si hablamos, por ejemplo, de una migración de aplicaciones o de un planeamiento a nivel de mi capacidad de red, pero también entender con un componente adicional cómo vincular o cómo controlar eventos desde un punto de vista de auditoría, de cómo soporto o de cómo están funcionando mis dispositivos. Entender, por ejemplo, si hoy yo tengo una configuración A y eventualmente sufre algún cambio o hay alguna alteración sin el debido acceso, que yo pueda darme cuenta en qué momento ocurrió ese cambio, qué fue lo que se modificó y que yo pueda adicionalmente tener un control de versiones para que si esa configuración modificada me implica algún problema, yo pueda regresar de una manera sencilla a la versión original. Son componentes y, como hablamos al inicio, todo esto entregado a través de una aplicación de software, a través de un modelo de software. Esto, ¿qué nos permite también? Que yo pueda integrar esta solución con infraestructura actual, con productos que ya esté utilizando dentro de mi infraestructura, como son, por ejemplo, NetIM, NetProfiler o AdResponse, para que este planeamiento, este eventual diseño, esté fundamentado con ese tráfico que estamos de alguna manera procesando actualmente. ¿Cómo funciona? Y quizá aquí viene la parte un poco más al detalle. Bueno, a través de recolección de datos, que puede ser a través de nuestra solución de NetCollector o a través de integración con AdResponse o NetProfiler, obtener métricas y obtener estadísticas de equipos multivendor. Aquí no estamos sujetos a una especificación en particular. La única consideración es que podamos utilizar protocolos estándares. A través de esta colección vamos a tener la posibilidad de alimentar la herramienta para que podamos desarrollar estas topologías o estos eventuales escenarios, que, como les decía, no solo implica el tema de diagramar o de ver mi topología red, sino de medir esos posibles cambios. ¿De qué manera? En base a ciertas condiciones. ¿Okay? Puedo, por ejemplo, plantear un escenario donde hablemos de qué agrega o qué implicación voy a tener de un cambio en mi protocolo, por ejemplo, enrutamiento, entender si tengo hoy una aplicación que está en el sitio A o en una nube determinada, cómo puedo plantear un escenario de traer una aplicación a un entregable más on-premise o eventualmente migrar hacia otra nube o que esa aplicación que tengo on-premise me la pueda llevar a una nube pública. Son métricas que vamos a obtener y escenarios que vamos a plantear en base a esta colección de datos, que puede obtenerse a través de los equipos actuales, equipos multivendor, o a través de integración con nuestras mismas herramientas. Y también la posibilidad de planear cambios a nivel de enlaces eficientes, enlaces quizá con condiciones limitadas de funcionamiento o eventualmente el hecho de ampliar una capacidad de ancho de banda o cambiar, por ejemplo, el medio de transmisión. Esos son parte de los componentes. Y de esta manera tener quizá unos mapas un tanto más comprensibles precisamente de esta solución. Y bueno, creo que aquí voy a detenerme para plantearles un poco y ya poder ver esto en la parte del demo. ¿Okay? Entonces, quizá vamos a empezar por nuestra consola NetIM, que es la que prácticamente me permite ver qué está sucediendo en este momento. Y bueno, ya hemos abarcado y hemos hablado un poco de la importancia, no solo de ver qué está sucediendo, sino de que yo a través de un proceso sencillo y que es probable que mis
clientes o dentro de sus infraestructuras no exista, la posibilidad de plantear un mapa de topología de una manera sencilla. Quizá este es el elemento más básico que, bueno, esperamos que cualquiera de los clientes no solo tenga una topología reciente, sino que permita ser modificada con un cambio y que esa modificación, esa actualización sea casi que automática. Para esto es donde esta herramienta de NetIM nos permite no solo entender las condiciones de funcionamiento de mis equipos, sino el poder armar este mapeo o este diseño de manera automática. Y que por supuesto, cualquier cambio o cualquier modificación en el funcionamiento de un equipo, yo lo pueda ver de manera rápida y de manera sencilla, tomando en cuenta varios elementos. ¿Sí? La naturaleza del equipo, el tema de cómo está sus componentes de hardware funcionando, cuál es el eventual manejo que voy a tener sobre esos recursos y esa capacidad. Pero también tenemos la posibilidad de dar no solo un mapeo general, sino hacer un control sencillo. Y aquí quiero mostrarles un poco el cómo funcionaría esto. Vamos a esperar por acá. Cuando hablamos de el colectar la información, de el hecho de que yo pueda tener a mano, de una manera muy sencilla, un control de versiones de la configuración interna de ese dispositivo. No solo es un tema de multivendor, sino de que a través de protocolos estándares podamos ejecutar. Creo que aquí vamos a ver por qué no cargó. De que podamos realizarlo. ¿Okay? Entonces, esto sí me permite no solo contactar el dispositivo, sino eventualmente enviar comandos desde una infraestructura centralizada. Esto partiendo del hecho de que ya tengo mi infraestructura funcionando. Pero, ¿dónde entra en juego nuestra otra herramienta? En el hecho de que yo puedo plantear posibles escenarios de cambios que voy a aplicar. Y aquí es donde entra nuestra solución de NetPlanner, que era la que quería comentarles un poco más al detalle. ¿Qué es NetPlanner? Es esta herramienta en la que yo puedo crear una topología, puedo crear un modelo funcional de una red, o es una herramienta en la que yo puedo tomar información a través de herramientas de terceros o de nuestras mismas soluciones para llegar a un mapa de topologías. ¿Y qué puedo hacer con esto? Bueno, resulta que el NetPlanner nos permite plantear escenarios hipotéticos. Si, por ejemplo, esta fuera una topología que ya está en producción, que es un escenario real, yo puedo hacer o medir cuáles serían, por ejemplo, el impacto de si sobre alguna de estas conexiones yo decido hacer que un link falle o que, por ejemplo, un dispositivo, un equipo de mi infraestructura llegase a fallar. ¿Qué va a suceder acá? Bueno, les decía, si ya es información que estamos recolectando, el NetPlanner, sin alterar, por supuesto, la infraestructura en producción, me va a decir qué sucede o cuál es el impacto de si este dispositivo falla o de si uno de mis enlaces llegase a fallar. Él me lo va a marcar aquí con un detalle de una X y a través de unas consolas sencillas, vamos a generar por aquí un poco de tráfico, plantear esos escenarios. ¿Okay? Entonces, cargue la herramienta y decirme, bueno, sí, usted en esas condiciones va a tener eventualmente una afectación, por ejemplo, o un cambio en la utilización de su ancho de banda, o podemos intuir de que mis rutas a nivel de, por ejemplo, protocolos empresariales de enrutamiento llegasen a cambiar. ¿Para qué? Para que, bueno, si yo necesito conectar estos dos puntos y mi ruta principal resulta que tocaba o que utilizaba este enlace, ¿qué va a suceder? Tenemos la posibilidad de hacer este flujo o este análisis de flujos para entender precisamente ese escenario.
¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué logramos con esto? Que yo pueda, por ejemplo, decir, desde el punto de vista de rendimiento, hablemos, por ejemplo, de estadísticas de link y puntualmente sobre ese equipo, ¿qué voy a tener como resultado? Vamos a generar esto de manera web, quizás sea un poco más claro. Y poder entender precisamente eso. Vamos a guardarlo por acá. Esto nuevamente partiendo del escenario de que, como les decía, exista una afectación en el servicio que yo tal vez no pude controlar. Y esto no desbloquea, aquí está. Y lo interesante de esto es que todas estas herramientas, o esta herramienta al menos, es una herramienta 100% en software. No implica o no hay una afectación directa, les decía, sobre la infraestructura actual, sino que son escenarios 100% hipotéticos, pero con un alto grado de certeza, dado que ya estamos colectando y estamos viendo qué está sucediendo en esa infraestructura actual. Resultará que, por ejemplo, voy a tener un detalle general de cómo está mi infraestructura, de algún tema de configuración, desde el punto de vista, por ejemplo, de BGP, de condiciones a nivel de funcionamiento de enlaces o de conexiones hacia la nube, de detalles, por ejemplo, a nivel de conexiones o de túneles IP, un tema de rutas estáticas, etc. Y donde viene todo el tema de rendimiento. ¿Okay? ¿Qué sucede? Bueno, por ejemplo, creo que no es el caso, pero en una sesión, en una infraestructura de ATM, poder medir ese impacto en ancho de banda. ¿Okay? ¿Cuánto tengo en este momento? ¿Cuánto me está sobrando, por ejemplo, en alguno de los enlaces? ¿Qué afectación puedo tener, por ejemplo, a nivel de vecinos, a nivel de IGP o de protocolos de IGP? O en la utilización de un link determinado, sea a nivel de utilización en ancho de banda o a nivel de estadísticas generales. ¿Cuánto es ese remanente de información que yo voy a tener? Todo esto partiendo del principio de que yo estoy dando de baja un enlace o un dispositivo. Pero bueno, ¿qué eventualmente podemos hacer? Aquí tenemos también la posibilidad de verificar mis conexiones actuales o dentro de mi diseño para poder medir, voy a iniciar para poder medir si lo que yo contraté a mi proveedor de servicios o lo que le estoy contratando a un proveedor eventualmente de nube resulta ser exacto o resulta ser el valor que estoy esperando. Entonces, estos mapeos o estos análisis me permiten no solo generar una prueba de carga desde un dispositivo origen hacia un dispositivo destino y plantear ese escenario. ¿Qué interactúa en estos casos? Por ejemplo, de que yo necesito tener integración para poder mandar una señal a este equipo y decirle, mira, equipo de Core 1, necesito que haga una medición de ancho de banda, una medición de utilización de enlaces hacia el equipo que está en Data Center Core 2 y que con base en esa instrucción, las estadísticas que voy a recibir las voy a poder de alguna manera mostrar dentro de esta herramienta. Y que bueno, eventualmente, además del tema de análisis y el tema de tráfico, poder simular o poder medir qué sucede en, por ejemplo, protocolos de enrutamiento. ¿Esto por qué? Porque hace sentido o tiene una implicación cuando yo cliente digo, mira Marvin, tengo RIP trabajando en mi infraestructura, pero ya se me está quedando corto. Ya RIP no es un protocolo que pueda soportar mi operación. Y estamos pensando en migrar, por ejemplo, a OSPF. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, sobre un escenario hipotético, yo puedo tomar y decirle, vea, no se preocupe, vamos a plantear un escenario en el que el costo de sus enlaces sea X, pero también en el hecho de que vamos a estar sincronizando o que vamos a estar recibiendo actualizaciones de los otros equipos cada cierto tiempo y que
Además, vamos a plantear una distribución de áreas. Yo podría decir que bajo ciertos equipos, bajo ciertos puntos de mi infraestructura, voy a diseñar, por ejemplo, en base a una área diferente. ¿Okay? Entonces, esto lo que me permite es también entender si yo debo manejar todo mi protocolo de enrutamiento bajo un solo escenario, bajo una sola área, bajo procesos de protocolo iguales o diferentes, o inclusive el cómo poder hacer redistribución de otros servicios o de otros protocolos si eventualmente ya los tengo contratados contra algún carrier o algún proveedor de internet. Y que también yo pueda decir, en base a ese conocimiento que tengo o a esos datos que me da mi proveedor, plantear escenarios de redistribución donde resulta que mis valores van a ser diferentes. ¿Okay? Que tal vez me interesa tener para, por ejemplo, EIGRP, un valor diferente de métrica. Nuevamente, partiendo del hecho de que yo ya conozco de entrada esta información o de que mi proveedor me la puede entregar. Y eventualmente también aplicar otros detalles, como es el tema de deshabilitar características a nivel de áreas o definir los parámetros para calcular estos eventuales cambios. Y nuevamente, todo esto corriendo en una herramienta de simulación con datos reales, pero sin afectar el ambiente en producción. Así como estamos hablando de hacer cambios a nivel físico por el hecho de que yo necesito agregar o eliminar enlaces adicionales o necesito de alguna manera ver qué sucede si un enlace falla, también poder llevar esta simulación a escenarios ya desde un punto de vista más funcional, bajo ciertos criterios de protocolos o de aplicaciones en particular. Y que como resultado yo no solo voy a tener un detalle de esos cambios, sino eventualmente un reporte detallado de el equipo que yo estoy planteando monitorear. Y esto lo podemos entender en el hecho de que probablemente ese cambio afecte a toda mi infraestructura o sea un cambio particular para un determinado equipo. Es aquí donde también la herramienta nos permite simular esas condiciones. Dicho de otra manera, y quizá para hacer un repaso rápido, las herramientas para simplificar los procesos de TI los puedo entender en el hecho de que puedo tener ya una infraestructura monitoreada con una herramienta Riverbed o una herramienta de terceros, o partiendo del hecho de que no conozco nada de mi infraestructura y me interesa plantear estos eventuales escenarios. ¿Para qué? Para que, bueno, los cambios no solo hagan sentido, sino de que pueda medir de previo a una implementación qué va a suceder con mi enlace, con mi equipo o con mi servicio. Este es el principal alcance de nuestra herramienta NetPlanner, que, como decía, no solo se complementa con soluciones existentes de Riverbed, sino con herramientas de terceros. Y de una manera muy similar al tema del NetPlanner, disponemos también de la herramienta que les comentaba hace unos minutos de una licencia no solo gratuita, sino para escenarios de aplicación en ambientes académicos. Y esa es nuestra solución del Modeler. ¿Qué nos permite esto? Si bien es cierto, hablamos de que el NetPlanner plantea un escenario de red, el Modeler plantea un escenario para simular protocolos o condiciones avanzadas. ¿Qué puedo hacer acá? Simular, por ejemplo, tráfico de conexiones celulares como LTE o medir la implicación de un ataque de denegación de servicio en infraestructura. Esta herramienta está disponible de manera gratuita para organizaciones, digámoslo así, sin fines de lucro, como son principalmente el tema de educación, donde quizá hará sentido o hará mayor sentido una herramienta de este tipo, pero ustedes pueden también solicitar una licencia demo para que podamos
de alguna manera brindar un entregable similar al NetPlanner, pero de una manera o a nivel de usuario final. No sé si queda alguna duda, alguna pregunta con alguna de las herramientas. Alguien comenta que se topó con una solución que hace sumarización de enlaces. ¿Podemos con Riverbed competir con algo parecido o dar una solución parecida? Sí, cuando hablamos de sumarización, no sé si se menciona o si el alcance es desde un punto de vista funcional o desde un punto de vista estratégico, es decir, más a un nivel de un escenario eventual de plantear esta combinación de enlaces, o si ya es una función que se envía a un ambiente en producción. No sé si nos podrían por ahí aclarar eso para tal vez darle un mayor detalle. Sí, para un ambiente ya en producción. Ok, sí, en ese caso, bueno, sí podríamos hacer, pero aquí quizás vamos a hacer una diferencia con un par de tecnologías. Podemos hablar de enlaces a nivel público, enlaces públicos o privados, llámese internet o enlaces, por ejemplo, MPLS, donde quizá podríamos mencionar el hecho de que la tecnología puede verse como un tema más de SD-WAN o como optimización WAN. Y aquí es donde viene quizá la principal diferencia. Podemos entender como que yo necesito hacer que esos enlaces diferentes sean eficientes, agregándole un componente funcional, un componente lógico que me los va a permitir administrar de manera separada, donde entraría o haría más sentido el tema de SD-WAN, o si sobre esos enlaces yo necesito mejorar las condiciones de funcionamiento, pero, digámoslo así, sin alterar su funcionamiento base. Y aquí planteo un escenario y una comparación quizá un poco burda, pero tal vez nos ayude a entender. SD-WAN sería como un oficial de tránsito que me va a decir, para X aplicación, X servicio, tiene disponible N cantidad de rutas y yo lo voy a decidir por dónde enviarlo. La optimización WAN sería más ver qué está sucediendo, respetar, por decirlo así, la decisión del flujo de comunicaciones y en base a eso aplicar las condiciones de mejora del rendimiento. Podemos con ambas soluciones plantear una solución con Riverbed, sea en el tema de SD-WAN o sea con optimización WAN. No sé si contesté la pregunta. Es nuestra herramienta de Modeler con el componente académico. Va a estar disponible como tal por un tiempo prudencial para que eventualmente lo puedan aprovechar. Perfecto, Marvin. Si ya no hay alguna otra pregunta, nada más recomendar que estén presentes en futuras actividades. Vamos a seguir desarrollando actividades que nos ayuden al desarrollo de las soluciones de Riverbed con apoyo de fabricante Marvin y todo su equipo. Muchas gracias, Marvin. De nuevo, excelente tarde. Muchas gracias a todos, gracias por el tiempo y estamos a la orden.